saludamos todos y cada uno de ustedes desde sus hogares, en el cual nos reunimos ahora una vez más para tener este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios en este culto dominical. Hoy una vez más somos convocados para poder estar en este tiempo en comunión con nuestro Dios y poder unirnos como familia y como un solo cuerpo en Cristo en ese tiempo de alabanza y adoración. Les recordamos que es importante tener a la mano nuestra Biblia, nuestro himnario y nuestras ofrendas para poder participar de cada momento de este culto. Dispongamos pues nuestra mente y nuestro corazón para poder adentrarnos en este tiempo de servicio dominical. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús. Tengamos el preludio con una oración personal en silencio. Amén. Demos lectura al llamado a la adoración como está indicado en nuestro orden de culto. Así que, amados, teniendo la promesa de ser hechos hijos de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios y glorifiquemos su santo nombre. Canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Todos tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todos, porque todas las cosas proceden de ti y existen por ti y para ti. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Entonemos este canto, solo tú eres santo. Ahora tengamos la oración de adoración. Dios amoroso, Dios bueno y misericordioso, a ti en esta hora, Señor, nos acercamos confiados en tu buena voluntad, en tu gracia y tu misericordia, que son las que nos han sostenido hasta el día de hoy. Nos ponemos, Señor, a tu disposición. Guíanos en tu palabra. Guíanos en cada momento de este culto.
Que seas tú, Señor, siempre mostrándonos el camino que debemos seguir, y que toda honra, gloria y honor sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 62, en los versículos del 5 al 12. Salmo número 62, versículos del 5 al 12. Y esta lectura la voy a hacer yo. Ustedes me van a seguir desde sus hogares para que juntos tengamos este tiempo. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia, ni en la rapiña, ni os envanezcáis si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Es tiempo de que nos unamos ahora en el himno Jesús nos llama, con ese mismo gozo en nuestro corazón, sabiendo que con amor Él está tocando a nuestra puerta. Nos ofrece ese dulce descanso y nos está llamando. Cantemos ahora el himno número 316, Las pisadas del Maestro. Señor, y modelando por él mi carácter.
Amén. Alabemos al Señor en todo momento. Y en este tiempo en el que tenemos esta oportunidad de reunirnos, de poder cantarle todos juntos, aún en la distancia, el Señor siga animando nuestras mentes y corazones. Ahora les invito a abrir nuevamente la Sagrada Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y demos lectura a los versículos del 14 al 20. Marcos 1, del 14 al 20. La palabra de nuestro Dios dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Tengamos ahora esa disposición en nuestra mente y en nuestro corazón para escuchar el sermón de esta tarde con el título Sígueme. Una vez más, hermanos, nos reunimos en casa para seguir alabando el nombre de nuestro Dios, ahora para poder reflexionar en la palabra y de alguna forma, hermanos, seguir respondiendo al llamado que Dios nos hace a través de la enseñanza que hemos estado compartiendo. Un tema bastante predicado, pero que bastante hemos oído también. Muchos de los temas que en la palabra encontramos, hermanos, que requieren de diligencia, requieren de atención, de respuesta inmediata, son de los más oídos, hermanos. Y eso debemos de entonces hoy entrar en la reflexión para poder responder no solo con nuestros labios, sino con nuestros actos, hermanos, al llamado que Dios hace en su iglesia. Yo estoy seguro entonces, hermanos, que estamos atentos y dispuestos para poder reflexionar en la palabra de nuestro Dios y estar, hermanos, también en esa intención de seguirle, dispuestos a seguirle, como también los discípulos lo dijeron cuando el Señor los llamó. Simplemente ellos dejaron sus redes, como le hemos leído ya en su momento, y le siguieron. Y por lo tanto, hermanos, les invito a la reflexión, les invito a abrir sus corazones y meditar en la palabra de nuestro Dios. La semana pasada recordábamos cómo Samuel confundía la voz de Dios con la voz de Elí. Pero esto en verdad sucedía, hermanos. Nos damos cuenta en la lectura que se leyó y que se reflexionó la semana pasada, cómo este hombre, este jovencito fue llamado por el Señor y de primera instancia no entendía quién le estaba llamando en su vida particular, en su vida personal. Por supuesto que él debía lealtad, debía el compromiso a Elí, y entonces de inmediato pensó que Elí lo requería para alguna tarea, para alguna indicación. Sin embargo, hermanos, después de 3 veces, como narra la palabra, Elí, tanto como Elí como Samuel, se dieron cuenta que no era una voz humana, era la voz de Dios la que le estaba llamando. Por lo tanto, este era un asunto totalmente real, totalmente verídico. Pero no sé, hermanos, ahora en nuestros tiempos, con todo el conocimiento que usted tiene de Dios, con todo el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, porque ya no somos unos niños en el Evangelio, ya hemos caminado bastante, hermanos. La mayoría de los que nos conectamos a este culto somos hombres, somos mujeres que llevan bastante tiempo caminando en el Evangelio. Por lo tanto, ya no nos podemos, hermanos, estar confundiendo si es palabra o no de Dios cuando tú lees la Escritura, cuando tú escuchas un sermón. Por ello tengo esta idea, hermanos, en nuestros tiempos, con el conocimiento que se tiene ya de la palabra de nuestro Dios, si confundes la voz de Dios o el llamado de Dios, es por 2 razones. La primera,
porque tal vez, hermano, no has disfrutado y no te has atrevido a una comunión íntima con Dios. Y la segunda es porque lo estás ignorando voluntariamente. No sé cuántos de ustedes, hermanos, les pasó que en casa o en la escuela en algún momento te llamaban hasta por tu nombre y te hacías el que no escuchabas. Más de una ocasión seguramente gritaron tu nombre allá en casa y como Dios, hermanos, nos da a entender esta enseñanza de una manera tan sencilla. Seguramente en tu casa, hermano, alguna vez gritaron tu nombre y tú te hiciste el que no escuchó y lo hiciste voluntariamente, hasta que después mamá, papá pegó un grito más fuerte y entonces reaccionaste. Esto, hermanos, puede suceder en el llamado que Dios nos hace. En muchas ocasiones, hermanos, estamos cerrando nuestros oídos voluntariamente al llamado que Dios hace para nuestras vidas. Quiero recuperar, hermanos, algunas ideas de Marcos capítulo 1 del 14 al 20, que es la lectura que ya se leyó anticipadamente para la reflexión de hoy. A partir del versículo 14 dice de la siguiente forma: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. En realidad, hermanos, este es el sentir del evangelio. Una vez que fue Juan encarcelado, el mensaje continuó, pero ahora de quien se había advertido, se había profetizado que había de venir, es decir, Jesús. Muchas veces, hermanos, déjenme hacer esta aclaración. Cuando compartimos el evangelio, lo hacemos con la idea de las buenas nuevas, que de allí el significado literal de evangelio, buenas nuevas. Lo hacemos con la idea de proclamar un cambio de vida, de proclamar un caminar con Dios, de proclamar, hermanos, también una salida a los problemas, de proclamar también, hermanos, una vida diferente. Y hay razón de ello. Yo creo, hermanos, por supuesto, que cuando alguien vive en el evangelio de Cristo, el evangelio es real. El evangelio son buenas nuevas. El evangelio, hermanos, también nos ayuda a encontrar una diferente perspectiva aún en medio de la tribulación. También, hermanos, entonces, cuando se nos comparte el evangelio, también se anuncia una vida diferente, una vida, hermanos, no que ya no tendrás problemas, sino que tendrás otra perspectiva para enfrentar los mismos, hermanos. Si en verdad encontramos una salida a nuestros problemas, algunas veces, hermanos, nos quedamos solo con ello y es allí donde el evangelio no se está predicando de forma completa. Si alguien te dice: ven a Cristo porque tu vida será resuelta, yo lo creo, hermano. Pero también te tiene que decir que el venir a Cristo implica arrepentimiento y fe, como lo veremos un poquito más adelante. Por lo tanto, hermanos, algunas veces se ha mencionado o se ha anunciado o se ha proclamado el evangelio de esa forma. Un cambio de vida, una buena nueva, un caminar con Dios perfecto, una vida diferente. Y yo lo creo, como decía, hermanos, no que no tengas problemas, sino que Dios te abre la perspectiva para enfrentar las tribulaciones de una forma diferente. ¿Cómo es esto? Miren, hermanos. Dios nos da la sabiduría para enfrentar cualquier adversidad. En esta semana, hermanos, con tristeza podemos decirlo, 3 de nuestros compañeros están batallando muy duro contra el COVID, hermanos. De una forma muy fuerte, 2 de ellos, gracias a Dios, van saliendo adelante. Uno de ellos todavía, hermanos, está debatiendo y estamos pidiendo que ustedes se sumen a la oración por nuestros compañeros pastores y por toda la gente que está batallando con COVID. Pero déjenme decirles lo siguiente, hermanos. Todos los mensajes que yo he recibido de ellos, para preguntarles, o una vez que yo les pregunto cómo están, cómo van, todos los mensajes que han regresado a mí, hermanos, han sido con una intención. Sí, de reconocer que la situación es crítica, pero también de reconocer que están en el favor de nuestro Dios, que están en las manos de Dios, que han puesto sus manos también en la sabiduría de Dios y por supuesto en la sabiduría que Dios le ha dado a los hombres de ciencia y por lo tanto están confiados en la promesa de nuestro Dios. A eso me refiero, hermanos, que cuando usted llega a Cristo, si bien los problemas no se van, si bien las tribulaciones, hermanos, las seguirás enfrentando, pero con otra perspectiva, con otra mirada, hermanos, confiado que el control de tu vida la sigue teniendo el Señor. Por ello, hermanos, es interesante hoy que te tengo que decir esto, hermano. Todo lo anterior es parte del evangelio, es muy importante. ¿A quién no le agrada, hermanos, que se anuncie que en el evangelio encontramos una vida diferente, una vida llena de bendiciones? ¿A quién no le gusta, hermanos, que le anuncien que en el evangelio se vive en paz? A todos nos gusta eso, pero déjenme decirles lo siguiente, hermanos. Todo lo anterior es una parte del evangelio y sí es muy importante, pero no se nos debe olvidar, iglesia,
que cuando el Señor dice el reino de Dios se ha acercado, el cimiento para seguir creciendo en ese reino de Dios que ya está entre nosotros implica arrepentimiento. Implica, hermanos, una transformación en totalidad. En esta semana también precisamente estamos tomando un curso que nos recordaba, hermanos, que la misión de la iglesia es y seguirá siendo una misión transformadora en todos los sentidos. El que llega al evangelio, hermanos, podrás llegar roto, podrás llegar deshecho, podrás llegar con muchos errores, con muchas fallas, pero no podrás continuar igual. El evangelio es transformador y por eso, hermanos, hermanas, quiero compartir la siguiente idea también. Jesús anuncia su ministerio público recordando la llegada del reino de Dios. Pero para ello exige, si me permiten la palabra, dos requisitos para ser parte del reino de Dios. Dos requisitos para ser parte del reino de Dios que se ha acercado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Arrepentimiento y fe. No voy a explicar, hermanos, a grandes rasgos el asunto del arrepentimiento, de la fe. Son temas que usted conoce y que en otro momento seguramente tocaremos. Pero los requisitos para ser parte del reino de Dios no es, hermano, solo que tú reconozcas a Cristo con una oración que hiciste aceptando, hermano, como el Salvador de tu vida. No es, hermano, diciendo, yo soy de esta iglesia porque aquí me dejaron mis padres. Para que tú seas partícipe del reino de Dios, hermanos, que se ha acercado en Cristo y que está entre nosotros en Cristo, hermanos, necesitamos estos dos requisitos. Estos dos, hermanos, dos tareas que los seres humanos, que los hijos de Dios debemos estar cultivando siempre. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento, por supuesto, tiene que ver, hermanos, con la convicción de nuestros pecados, el reconocimiento de nuestros pecados, pero también, como nuestra doctrina lo marca, un esfuerzo serio por abandonar aquello que sabemos que no glorifica a Dios. Y la fe, hermanos, pues por supuesto es la certeza de confiar o de saber, hermanos, en quién confiamos. Por supuesto, hermano, Hebreos 11 nos describe toda la idea de la fe. Yo solo puedo decir, hermanos, que la fe tiene que ver en este sentir, en este texto, hermanos, con la certeza de que Jesús es nuestro Salvador. Versículos 16 y 17 dice de la siguiente manera: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando sus redes, les siguieron. Ya dije entonces, hermanos, que el reino de los cielos requiere arrepentimiento y requiere, hermanos, también fe. Pero también, hermanos, a continuación de este pasaje, de esta enseñanza que estoy leyendo para ustedes, se presenta el llamamiento que Jesús hizo a 4 pescadores y su respuesta. De algún modo, hermanos, entonces este pasaje nos sirve como un ejemplo también de lo que implica vivir y aceptar, hermanos, vivir en el reino de Dios. Arrepentimiento y fe, pero después, hermanos, obediencia a su llamado. Obediencia, hermanos, al llamado que Dios hace para que nosotros podamos también convertirnos en esos discípulos. Sígueme, dijo nuestro Señor Jesucristo, y de allí el título de este sermón, sígueme, le dijeron a estos hombres y le siguieron, hermanos. 2 detalles quiero resaltar al hablar del llamado de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a estos personajes que encontramos, hermanos, en el Evangelio de Marcos, como los primeros discípulos que fueron encausados, hermanos, al ministerio que nuestro Señor Jesucristo iba a desarrollar aquí en la tierra. 2 detalles quiero resaltar entonces, hermanos. Muchas veces nos quedamos solo con la idea de que Jesús le dijo a estos hombres: síganme, y le siguieron, como si fuera un acto de magia, como si fuera, hermanos, que Jesús de repente los encontró por allí haciendo nada y dijo: bueno, ustedes que no hacen nada, vengan, los ocupo para este trabajo. La realidad no es así, hermanos. Me gustó mucho esta idea y la quiero resaltar con ustedes hoy, hermanos. Hay un gran proceso detrás de ese sígueme, y le siguieron. Hay un proceso, hermanos, detrás de ese llamado que Jesús hizo a estos discípulos y entonces le siguieron. ¿Por qué digo esto, hermanos? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, de los versículos 35 al 42, ustedes pueden leer, hermanos, ya con calma en casa y dar fe, hermanos, de lo que estoy intentando compartir.
Estos hombres que son llamados por nuestro Señor Jesucristo para ser parte del ministerio de Jesús aquí en la tierra, no venían, hermanos, como que de la nada. Venían, hermanos, de un proceso, es decir, hermanos, según los biblistas, según Juan 1, como ya dije los versículos, eran discípulos de Juan el Bautista, algunos de ellos. Lo que quiero decir, hermanos, que los que son llamados por el Señor ya llevan una vida en el Señor, hermanos. Ya llevan una vida en las Escrituras. Ya llevan un caminar con el Señor. Si alguien a estas alturas, hermanos, algún joven, algún hermano, hermana me dice, pastor, soy llamado al ministerio pastoral, pero yo nunca he observado que se congregue en la iglesia, que se congregue en un culto, que se congregue en la escuela dominical, que se congregue en algún estudio, yo diría, ¿cómo Dios te puede llamar si no estás siendo parte de la obra ya del Señor? Dios llama, hermanos, pero a todos aquellos que ya están involucrados en la obra del Señor. No estoy diciendo, hermanos, que necesariamente todos los que estamos trabajando en la iglesia ya seremos llamados al ministerio pastoral, pero sí a otros ministerios, hermanos. Lo que estoy tratando de decir es que para que tú seas útil y puedas responder, sí, Señor, al llamado que Jesús te hace, hay que estar en la iglesia, hermanos. Debemos estar involucrados en la iglesia. Si alguien dice tener ganas de hacer algo diferente en la iglesia, como ha sucedido, es porque está dentro de la iglesia. Yo no puedo decir, tengo ganas de modificar o de arreglar esa casa porque se me hace que por dentro no está muy limpia. Si yo no he estado en esa casa, lo que puedo pensar, hermanos, solo son ideas mías. Si alguien dice, yo quiero que esa iglesia mejore, que esa iglesia avance, que esa iglesia crezca, pero nunca ha estado dentro de la iglesia, solo son ideas, hermanos. Para ser parte entonces de los hombres que le dicen al Señor, sí, Señor, camino contigo. Para ser parte de las mujeres que el Señor les dice, síganme, y entonces dejan todo y le siguen, debemos estar involucrados en la vida de la iglesia. A veces cometemos un error, hermanos, déjenme decirlos de la siguiente manera. A veces decimos, el hermano tal que hace muchos años venía a la iglesia, como no viene lo vamos a nombrar administrador para que ahora se comprometa a venir a la casa del Señor. No, hermanos, así no funciona el reino de los cielos. Juan el Bautista entonces, hermanos, había acompañado ya en ese proceso a estos primeros discípulos, por lo menos así nos da fe la palabra de nuestro Dios, hermanos. Los 4 que en este momento fueron llamados, ya tenían un caminar en las Escrituras. Por lo que refiere el Evangelio de Juan, como lo digo, hermanos, ya eran probablemente seguidores o discípulos de Juan el Bautista, lo que significa ya estaban inmersos en la palabra, ya estaban involucrados en la palabra. No eran personas que llegaron y dijeron, sí, como no tengo nada que hacer, lo sigo al Señor. No, ya estaban involucrados en la palabra. Y yo te pido entonces, hermano, para que tú puedas ser una persona que es llamado por el Señor, tienes que estar involucrado. Algunas veces, hermanos, con toda honestidad, han llegado jóvenes, han llegado algunos hermanos que me han dicho, pastor, yo soy llamado al ministerio pastoral. Pero cuando les confrontamos con la verdad y le pregunto, joven, hermano, muchacho, ¿y por qué no estás dentro de la iglesia? No, lo que pasa es que no me dejan hacer la labor, no me dejan expresarme, no. Y muchos, hermanos, palabras, muchos sentires que la realidad, hermanos, no tienen que ver con el evangelio. Por lo tanto, si tú decides, si tú eres llamado por Dios a servir, a trabajar en la obra, no te olvides que debes estar involucrado en la obra. Todo aquel que quiera servir al Señor y trabajar en la iglesia debe estar inmerso en ella. De repente, entonces, también tenemos muchos críticos y proponen muchos cambios y quieren algo diferente, pero lo dicen desde afuera. Lo dicen desde afuera, hermanos, y eso no es posible. Dios quiere hombres y mujeres que estén ya inmersos en la palabra, inmersos en la obra, inmersos en la iglesia, inmersos en la vida, hermanos, del reino de Dios. Y entonces les dirá, vengan. Y entonces tú dirás, claro que sí, Señor, voy contigo. Dejando todo, le siguieron, pero porque ya estaban inmersos en la palabra. Los primeros discípulos entonces, hermanos, no fueron llamados de la nada, ya traían las Escrituras en su corazón. Y por lo tanto, su vida, hermanos, ya estaba involucrada en el reino de Dios. Algo más que quiero resaltar, hermanos, de los discípulos, sus personalidades, muy diferentes, hermanos. La personalidad de Pedro, de Andrés, de Jacobo, ninguno de ellos, hermanos, era igual. Todos tenían una diferente personalidad,
un diferente carácter. Lo encontramos a lo largo de la Escritura, hermanos. Lo que me hace entender entonces, hermanos, que son hombres normales, común y corrientes como nosotros, pero que cuando el Señor los eligió para ser sus discípulos y más tarde sus apóstoles, sin problema dijeron, claro que sí, porque en mi vida, en mi carácter, en mi forma, Dios me puede utilizar para el reino de los cielos, hermano. Alguna vez recomendé a los pastores, no llames a trabajar a tu equipo de liderazgo, a todos los hermanos con los que te lleves bien. Aún llama a trabajar a aquellos con los que todavía de repente hay roces, pero que crees y que observas un liderazgo sano, un liderazgo real, porque algunas veces por juntarnos solo con los que nos llevamos bien, por trabajar solo con los que nos llevamos bien, tal vez estarás perdiendo el don, la habilidad de un hermano que porque no compartimos en muchas cosas, porque no somos a lo mejor compatibles en todas nuestras ideas, nos estamos perdiendo de su esfuerzo y sobre todo de sus ganas también de servir al Señor. Esto me encanta, hermanos. Leemos en la palabra entonces a un grupo de discípulos que todos eran diferentes, pero que estuvieron dispuestos a servir al Señor. Entonces, estas dos ideas, hermanos, cuando el Señor le dijo a los primeros discípulos, síganme, ellos estuvieron dispuestos a escuchar su voz y a seguirle con diferente personalidad, con diferente carácter, pero sobre todo, hermanos, también con la certeza de que ya estaban inmersos en la obra de nuestro Dios. Concluyo entonces, hermanos. Fe y arrepentimiento es necesario para ser parte del reino de Dios. Estar inmersos o involucrados en el Señor es necesario para escuchar la voz sublime de Jesús diciendo, síganme. Y entonces dejando todo, le siguieron. No importa la personalidad, hermanos, no importa nuestro carácter. Al final Dios va a moldear todo ello para hacernos a su imagen y semejanza y para seguir tratando con nuestras vidas. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios siga siendo tu fortaleza, que Dios guarde el caminar de cada uno de nosotros. No te olvides que el reino de los cielos implica fe y arrepentimiento. El llamado del Señor necesariamente debemos estar inmersos en ellos, hermanos. Y como seas, el Señor te va a transformar cuando tú decides en verdad involucrarte en la obra y entonces escuchar las palabras del Señor. Síganme para ser los pescadores de hombres. No, hermanos, desechemos el llamado de Dios voluntariamente. Ya estamos involucrados en la obra. Ahora nos toca decirle, sí, Señor, te seguiré. Y entonces, dejando todo, seguimos al Maestro. Oramos. Gracias a ti, oh Dios, por esta palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tu bendición descienda sobre cada uno de los hermanos, hermanas que han escuchado esta palabra. Y ahora también, oh Dios, te pido, te suplico, Dios, por aquellos hermanos, hermanas que están batallando en esta enfermedad, en este virus que está lastimando al mundo, Señor. Haz tu obra de sanidad en ellos, Padre. Hemos orado ya por las familias en necesidad y rogamos que en tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor, nuestra oración sea escuchada. En tanto, Padre, esta palabra confírmala en nuestros corazones. Lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo a la distancia. Que Dios guarde la vida y la familia de cada uno de nosotros. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y que el Señor siga confirmando estas cosas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora entonemos este himno de afirmación. Señor, tú me llamas.
y hoy una vez más está llamando a nuestra puerta. Con esa disposición en nuestro corazón, sigamos alabando y glorificando a nuestro Dios ahora a través de la presentación de nuestras ofrendas y diezmos. Acepta, oh Señor, estas ofrendas que tu pueblo te trae y concede que la causa de la cual se dedican prospere bajo tu dirección para gloria de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor bendiga estas ofrendas y que sigan siendo usadas para el extendimiento de su reino. Ahora tendremos un tiempo de avisos en el cual pues nuevamente damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, por la vida también de cada uno de nuestros compañeros y compañeras pastores que en este distrito Tlaxcala pues una vez más nos seguimos uniendo en oración también por la situación que estamos viviendo y dando gracias a Dios también, porque en medio de todo sabemos que Él está presente y Él se hace visible en medio de su pueblo. Les recordamos que Dios mediante el próximo domingo también estaremos en este tiempo de culto virtual a través de las redes del distrito Tlaxcala para que estemos participando de ello. Ahora tengamos ese tiempo de oración y de envío, sabiendo que la bendición de Dios va con nosotros. Oremos. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por la vida y la bendición de ser llamados para servirte y ser tus colaboradores en el extendimiento de tu reino. Danos sostén y fortaleza para cumplir con la responsabilidad que nos has encomendado y seguir siendo pescadores de hombres. Concédenos paz y paciencia, valor y sabiduría para desafiarnos mutuamente a realizar una mejor labor en tu nombre, pero también para cuidarnos unos a otros, de tal manera que juntos y juntas podamos seguir a Cristo, nuestro Salvador, viviendo todos unidos en amor y ofreciendo nuestros dones y talentos a tu servicio. Te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora suplicamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con toda tu iglesia desde ahora y para siempre. Amén y amén.